Buenos días a todos. Comenzamos el pleno ordinario del mes vigente. Punto primero, aprobación si procede del acta de la sesión anterior de fecha 28 de septiembre de 2023. ¿Alguien quiere salvar su voto? Queda aprobada por unanimidad. Punto segundo, dictámenes de las comisiones informativas municipales. 2.1 de la Comisión Informativa Municipal de Régimen Interior, Economía y Hacienda, Contratación Especial de Cuentas. 2.1.1, expediente 3490/2023, aprobación inicial de la modificación de ordenanzas fiscales números 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 22, 25 y 28. La señora secretaria tiene la palabra. En la Comisión Informativa Municipal de Régimen Interior, Economía y Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 14 de octubre de 2023, dictaminó favorablemente por 10 votos a favor, 9 del Grupo Municipal Popular, 1 de la concejala de Vox, del Grupo Municipal Mixto, ninguna en contra y 2 abstenciones del Grupo Municipal Socialista, del total de 12, la siguiente propuesta de acuerdo, cuya parte dispositiva dice así. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales vigentes número 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 22, 25 y 28 en los términos que figuran en el expediente en cada una de las mismas. Segundo, exponer al público mediante la publicación de edicto de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión en la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante un periodo de 30 días hábiles las citadas modificaciones y las nuevas ordenanzas fiscales antes referidas, a los efectos de las alegaciones que se estimen oportunas. Tercero, finalizada la exposición pública y de no presentarse alegaciones, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento examinará las reclamaciones que se hayan presentado y las someterá al Pleno para que adopte el acuerdo definitivo. En caso de no presentarse reclamaciones, este acuerdo provisional se entenderá definitivamente adoptado. Cuarto, las modificaciones a las ordenanzas vigentes entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Intervenciones, se las hubiere. Doña Carmen. Buenos días. La modificación de las ordenanzas que se traen al Pleno, tal y como nos dijo la concejala en la reunión que tuvimos y como señala la interventora en su informe, vienen motivadas principalmente por la corrección de errores materiales, por la actualización de normativa vigente o actualización de la redacción del articulado para mejor comprensión y aplicación del mismo. Sobre este aspecto estoy totalmente de acuerdo y es de felicitar a los técnicos municipales por el excelente trabajo realizado. Hasta aquí no tendría ningún problema siempre que se tengan en cuenta las consideraciones que figuran en el informe realizado por la vicesecretaria del Ayuntamiento y se siga con la tramitación que se ha señalado en el mismo para cada caso, como ella hizo constar. Doy por hecho que las tasas volverán a congelarse, excepto las que no procedan. No sé si se dijo en la Comisión de Hacienda, porque este cuatrimestre a mí no me corresponde asistir a la misma. En caso de que se vuelva a producir esa congelación, lo valoraría muy positivamente, ya que, como demostraré a continuación, algunas de nuestras tasas son de las más altas de toda la provincia, incluso de algunas ciudades de nuestra comunidad, de algunas ciudades cercanas. Tomaré como ejemplo algunas de las contempladas en las ordenadas objeto de modificación de hoy. Con respecto a la ordenanza fiscal reguladora de la tarifa por prestación de servicios de la Escuela Infantil Municipal, ya quedó clara mi postura cuando se trajo a Pleno el año pasado esta modificación por la aplicación del programa de gratuidad para los alumnos de tercer curso del primer ciclo de educación infantil de la Junta de Castilla y León. Nos abstuvimos, pues aunque estamos de acuerdo con la gratuidad, como no puede ser de otra manera, la abstención vino motivada por el precio elevado del programa Madrugadores y Tardones, 58,12 euros al mes, que, como dije en su día y puse múltiples ejemplos, es muy superior al de muchos municipios cercanos con igual calidad de la escuela municipal. Una vez más, vuelvo a señalar que los precios establecidos por la Junta de Castilla y León para este servicio le fijan en 16 euros al mes y 3 por día suelto. Los centros, no obstante, podían aplicar las tarifas que consideraran oportunas. Sí que es verdad que daban libertad a la hora de aplicar las tarifas. Haciendo
haciendo un repaso por todos los municipios de Salamanca, una vez más vuelvo a decir que nos encontramos con precios muy lejanos a lo que aquí se cobra. Por ejemplo, en la Escuela Municipal de Villares, con unos servicios también excelentes, por este servicio de madrugadores y tardones se cobran 9 euros. En Carrascal, por ejemplo, por poner, se cobran 25 por los 2 servicios. En Guijuelo, 20, en Monterrubio, 35. Peñaranda, siendo una de las más caras, cobra 45 y Doñinos 50. Incluso en algunos, me refiero siempre, cuando doy estos precios, a periodo lectivo. Luego, los periodos que no son lectivos, en vacaciones y demás, ahí ya no entra dentro de estas tasas. O sea, me imagino que aquí los precios podrían ser superior, no lo sé. Pero vuelvo otra vez a decir, también lo dije el año pasado, que incluso muchos de los centros concertados tienen tasas por estos servicios inferiores a los que aquí se cobran. Nos alegramos enormemente de la ampliación de la gratuidad de nuevo y en este aspecto nada que decir, pero hubiéramos deseado, bueno, pues a lo mejor una revisión también de estos precios por si procediera a ajustarlos a lo que se está cobrando en otros sitios. Respecto al ICIO, puedo asegurar que somos uno de los municipios más caros de la provincia de Salamanca. Frente al 3,75% de Santa Marta, la mayoría de los pueblos de nuestra provincia está pagando un 1% o un 2%. 273 municipios de Salamanca, de los mayores de nuestra provincia, pagan mucho menos que nosotros. Cito, por ejemplo, Villares con un 2%, Vitigudino un 3%, Béjar un 8%, Ciudad Rodrigo un 2,25%, Carvajosa un 3%, por poner algunos ejemplos. Pero es que además incluso Zamora paga un 3,20%, Ávila un 2,50%, Palencia un 2,10%, Burgos un 3,50%, Soria un 2%. O sea, están pagando mucho menos que nosotros. Nosotros, eso sí, estamos igualados a Salamanca ciudad. Si nos referimos al impuesto de circulación, puedo asegurarles que 342 municipios de nuestra provincia pagan también mucho menos que nosotros. Y no solo me estoy fijando en los municipios pequeños, puedo citar, por ejemplo, Ciudad Rodrigo, Peñaranda, Villamayor, Villares, Tamames, Vitigudino, Alba de Tormes, Guijuelo. Incluso Palencia y Zamora, en determinado número de caballos fiscales, paga también mucho menos que nosotros. Otra petición histórica que hemos hecho es una modificación de la tasa por el servicio de recogida domiciliaria y tratamiento de basura y o residuos sólidos urbanos, para adaptarla y que se tenga en cuenta a la hora de poner tarifas el tipo de basura o residuo que genera cada negocio o establecimiento comercial, la cantidad que se genera y esas superficies. De esta forma, que paguen más los locales más grandes y o que más basura generen y menos los que cuentan o bien con menos superficie o otro tipo de residuos. O sea, es que hasta aquí las horquillas son hasta 200 metros cuadrados y más de 200 metros cuadrados, con lo que un negocio de 15 metros cuadrados paga lo mismo que uno de 200. Aunque la ordenanza número 1 no es objeto de esta modificación y no se contempla, quiero resaltar otra vez más que el IBI, que aunque estemos cerca del mínimo legal establecido, que es el 0,40%, nosotros estamos pagando un 0,44%, unas cifras muy parecidas, por ejemplo, a Zamora Capital y a Burgos. Y también quiero resaltar que 63 municipios de Salamanca tienen un IBI mucho más bajo que nosotros. No me voy a detener más por la limitación de tiempo. Votar a favor de la modificación de estas ordenanzas, aunque estamos de acuerdo con lo que dije al principio, que eran tan solo correcciones o adaptación de normas, es, sin embargo, votar también a favor de estas cuestiones que acabo de señalar y de otras propuestas que hemos presentado reiteradamente y no se nos han tenido en cuenta. Sí, estamos de acuerdo con estas correcciones y adaptaciones, pero no con otros contenidos que contienen estas ordenanzas y algunas ya motivaron nuestro rechazo en su día. Otras, sin embargo, nos abstuvimos y otras incluso hemos votado a favor, haciéndolo siempre en forma individual. Pero, desde luego, si hoy se me asegura que la congelación va a ser efectiva, mi voto sería la abstención. Muchas gracias. Muy bien. Doña Carmen, tu intervención. Grupo Socialista. Sí, buenos días a todas y a todos. Como ya dijimos en la comisión, nos abstuvimos porque, en primer lugar, nos parece que no es muy normal presentar, aunque en este momento los cambios son legislativos y de errores, pero no nos parece normal presentar un paquete de ordenanzas todas juntas,
porque no da opción a debatir en las que uno puede estar más de acuerdo o menos. Entonces, pues bueno, en la comisión nos abstuvimos y, como bien ha explicado Carmen, pues no quiero repetirme, hay cosas en las que no estaríamos de acuerdo, pero bueno, en el sentido de lo que se está cambiando en este momento, pues en realidad en este momento lo vamos a aprobar, teniendo en cuenta que no haya ningún cambio, como ha dicho la concejala Carmen. O sea que simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del equipo de Gobierno, la concejala de Economía tiene la palabra. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Bueno, pues como os explicamos en la comisión informativa, traemos a modificación 13 ordenanzas. Generalmente, la mayoría de los cambios, como bien habéis dicho, son cambios normativos que hay que aplicar en las ordenanzas que actualmente tenemos en vigor en Santa Marta. Otras modificaciones han sido propuestas por gestión tributaria, generadas por los casos que se dan día a día en el trabajo, y son principalmente aclaraciones de conceptos que han sido impulsados por, como bien os decía, por los técnicos de la gestión tributaria, permitiendo así la agilización del trabajo y la equidad a todos los vecinos. Por ejemplo, una de las más importantes es no considerar dentro de la plusvalía la residencia como último empadronamiento. Había casos en los cuales las personas mayores, al ser trasladadas a la residencia, se les empadronaba la residencia y perdían el derecho a las exenciones. Se han eliminado las disposiciones transitorias que se impusieron o que pusimos como medidas durante el COVID, y que quiero recordar que hemos sido de los municipios de nuestras características los últimos en eliminar esas bonificaciones para ayudar realmente a las empresas. Siguiendo en la línea de apoyo al fomento del empleo y el apoyo al pequeño comercio, seguimos manteniendo las bonificaciones y exenciones a las empresas de nueva creación y a las empresas que hagan una ampliación con un aumento de trabajadores. Hemos incluido las familias monoparentales y hemos cambiado la palabra matrimonio por unidad familiar, permitiendo una mayor igualdad a nuestros vecinos en algunos servicios. No quiero extenderme mucho más porque ya lo explicamos en la comisión y en las reuniones que hemos tenido con los concejales de la oposición. Concluyendo, el equipo de Gobierno, por 11º año consecutivo, y para que doña Carmen esté tranquila, hemos decidido hacer la congelación de las tasas, siendo una apuesta por la ayuda real a nuestros vecinos, rebajando la presión fiscal en unos momentos de crisis, manteniendo además las bonificaciones y las exenciones. Seguimos siendo el municipio con las mismas características similares a la nuestra de la provincia y de la región que mantiene el IBI en un 0,44, cuando el mínimo legal está establecido en un 0,40, muy por debajo del resto de los municipios. Además, sabemos hoy, precisamente, que hay muchos municipios de la región, como decía anteriormente, de las mismas características que nosotros, que van a hacer una subida del IBI. Estamos hablando 0,60, 0,65, 0,88, y hacer una aclaración a doña Carmen, que habla que Zamora tiene el IBI más bajo. Pues acabamos de comprobar, no sé si es un error, que está en un 0,50. ¿Por qué? Porque consideramos que en un momento de crisis, donde debe estar el dinero, es en los bolsillos de los ciudadanos. Vamos a mantener esta congelación hasta que nos veamos obligados a ello, y aún sabiendo que todo, incluso a los ayuntamientos, nos cuesta más, debido a una subida de la inflación, que no es precisamente culpa de este equipo de Gobierno y de este ayuntamiento, sino pues es responsabilidad del Gobierno central. Lo que una congelación en esta situación de inflación no es solamente una congelación, sino una bajada de la presión fiscal a todos los vecinos. El ayuntamiento va a hacer frente, o está lleva haciendo frente, desde la subida de los precios a una subida del agua, de la luz y de la basura. Esta, concretamente, gracias a un impuesto ideológico que nos ha marcado el Gobierno y que tenemos que hacer frente desde este ayuntamiento. Por mi parte, nada más. Gracias.
Muy bien, doña Carmen. Una cuestión muy breve. Silvia, no he dicho que Zamora esté pagando un IBI menos que nosotros. Cuando me he referido a Zamora que estaba pagando, me he referido al ICIO y al impuesto de circulación en algunos caballos fiscales. En cuanto al IBI, he dicho que cifras muy parecidas. De hecho, ya sabía que era el 0,50, muy parecido al 0,44 que estamos pagando nosotros, pero no he dicho en ningún momento menos. Cuando se revise el acta se verá. Muchas gracias. Sí, tiene usted razón. Lo que pasa es que Zamora no es ejemplo, o no debería de ser, desde mi punto de vista, ejemplo de muchas buenas cosas. Efectivamente, el ICIO en Zamora puede ser más bajo. Yo considero que el ICIO de Santa Marta es el que tiene que ser, y a lo mejor es hasta bajo, fíjese lo que le digo. Entre otras cuestiones, porque el ICIO no es un impuesto específicamente que afecte directamente a unos usuarios o a los vecinos en su estructura económica, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de que efectivamente hay reformas. Pero la base del ICIO son las grandes edificaciones, las edificaciones que se hacen en las grandes obras, por ejemplo, hoy en La Fontana, donde se están ejecutando más de 120 viviendas. ¿Por qué el Ayuntamiento de Santa Marta va a ser ajeno a la misma recaudación que tiene Salamanca, por ejemplo? ¿Por qué? Si tenemos las mismas condiciones, o incluso mejores. Yo no opino como usted, fíjese, soy hasta socialista en ese impuesto. Y, sin embargo, por contra, resulta que dos son las fuentes principales de financiación de los ayuntamientos, como usted sabe, la participación de los tributos del Estado y el gran impuesto que paga todo el mundo. Ese lo paga todo el mundo, lo use o no lo use, que es el IBI, ese lo paga todo el mundo, el impuesto de bienes inmuebles. Y estamos por 11º año consecutivo congelando el impuesto de bienes inmuebles, del cual se recauda este ayuntamiento para poder pagar los servicios municipales que, sin embargo, hoy, con una inflación brutal, seguimos manteniendo. Y aún así, en ese compromiso con el vecino, hemos decidido congelar el que paga todo el mundo. El que ese sí que también es socialista, todo el mundo lo paga igual. Bueno, igual, de una manera o de otra, como tenga que ser, evidentemente, con relación a la propiedad. Y lo congelamos. Y ese sí es un compromiso con los santamartinos. Y así será hasta que nos veamos forzados, si es que nos vemos en algún momento, a tenerlo que modificar. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo? Son 16. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Es una abstención. Punto tercero, asuntos declarados de urgencia. Punto cuarto, control y fiscalización de los órganos de gobierno. 4.1. Dación en cuenta de los decretos de la Alcaldía Presidencia adoptados desde la convocatoria de la última sesión plenaria ordinaria. 4.2. Mociones urgentes. 4.3. Ruegos y preguntas. 4.3.1. Contestación a las preguntas formuladas en la sesión plenaria ordinaria anterior. Creo que quedaban 2 o 3 preguntas sin contestar. El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Buenos días. Gracias, alcalde. Quedaban por contestar 2 preguntas. Una relativa a las actividades y proyectos llevados a cabo con los fondos destinados a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como el presupuesto destinado a cada una de las mismas en el último ejercicio que se haya realizado y justificado, y cuál fue el importe exacto recibido en Santa Marta. La respuesta es la siguiente. El importe de Pacto de Estado fue 15.836,35 euros. Este importe se destinó a realizar actividades en materia de violencia de género. Estas actividades fueron las siguientes. Gala de la Mujer, celebrada el 8 de marzo, 5.269,76 euros. Mural artístico de las Nieves, 5.610 euros. Concurso Pequeños Talentos por la Igualdad, 200 euros. Talleres de suicidio y género para alumnos de los institutos, 1.485 euros. Café con tertulia denominada Juntos e Iguales para víctimas de violencia de género, 1.177,65 euros. Cafés y bebidas para tertulia Juntos e Iguales para el programa de personas de Buenos Días, Buenas Noches, 51,50 euros. Y, por último, en esta partida, evento Baloncesto por la Igualdad, 1.555,61 euros.
quedó, por último, una segunda pregunta sin contestar en relación a las facturas de Edigroup Producciones TV Salamanca por importe de 544,50 euros, cuyo concepto es difusión de plenos durante el mes de agosto. Bien, la respuesta es sencilla. La facturación que se realiza del contrato de grabación de plenos corresponde a un periodo anual, independientemente de que en agosto no haya plenos o que en otros meses haya plenos extraordinarios y se acumulen más de uno. Así sucede en todos los años. Gracias, alcalde. Gracias. Pues si les parece bien y salvo que haya algún error, comenzamos con las preguntas del presente pleno. Doña Carmen. Gracias. Bueno, pues seguimos insistiendo en la necesidad de climatización de la escuela infantil, o sea, la guardería, y progresivamente a todos los edificios ocupados por niños. Pregunto si se ha hecho ya el estudio de climatización más adecuado y solicitamos también información, en este caso, si se hubiera hecho del resultado. También pregunto en qué punto se encuentra el proyecto y si se va a destinar alguna partida específica en los presupuestos municipales, que me imagino que ya se estarán estudiando. Solicitamos también información sobre el programa de refuerzo escolar para jóvenes entre 12 y 18 años. Pregunto, ¿quién o quiénes serán los encargados o encargadas de su impartición? Según las declaraciones del concejal del área, serán clases conjuntas, aunque individualizadas. Bueno, pues me gustaría un poquito la aclaración de este concepto. Si además no es necesaria inscripción, ¿se entiende que es suficiente una asistencia puntual y que no es necesaria la asistencia continua? Según manifiesta también en prensa, el concejal correrá a cargo de una sola persona y los horarios serán de 18 a 20 horas. Como la horquilla de edad es muy amplia para una misma jornada, pregunto que si se distribuirán los refuerzos por edades y días. Solicitamos aclaración de todos estos aspectos, así como del presupuesto que supone para nuestro ayuntamiento en caso de que exista. Solicito también información sobre la escombrera limpiada recientemente por José Rodríguez Sánchez, cuyo contrato menor es de 1.195,48 euros. La rampa de acceso a la guardería está suponiendo peligro para algunos niños, mamás embarazadas o que acuden con otros niños. Nos consta que esta queja ya se ha transmitido por parte de las madres al ayuntamiento hace tiempo y que lo que se hizo fue quitar el brillo a las baldosas. Sin embargo, el problema sigue estando y ya no solo se trata de días de lluvia o de nieve. Parece ser que es bastante habitual el tema de tropezones o de caídas en este lugar. Entonces, pedimos pues que se estudie y se tomen medidas y proceden. Muchas de las obras existentes, como por ejemplo en este caso las últimas de la urbanización La Fontana, bloquean las vallas que se ponen el acceso a los contenedores o lo dificultan, bloquean o lo dificultan. Pedimos que se estudie cuando haya este tipo de problemática el cambio de sitio de los contenedores en estos casos, siempre que haya espacio suficiente cerca. Sabemos que en La Fontana se han cambiado esta vez algunos más cerca del río, pero sí que es verdad que es algo continuo lo que está pasando. En el camino de Carvajosa vuelve a salir agua del Pollete. Es que no sé cómo darle el título, que está al lado de las madres solteras. Es verdad que ya lo pedimos hace unos años, pero otra vez, pues ahora no se nota porque llueve, pero que hay verdaderos regueros y, hombre, no creo que estemos para desperdicio de aguas. No sé cuál es el problema, pero sigue el problema ahí. Solicitamos también información sobre el taller de estimulación de la lectoescritura para padres con niños de 3 a 7 años impartido en nuestro municipio. Pregunto, como parece ser que ya se ha llevado a cabo, cuándo se ha llevado a cabo, quién lo ha impartido y cuántos participantes han asistido. Referente a la pregunta que se me había quedado sin contestar en el pleno pasado y que hacía referencia al fallo favorable para nuestros agentes de policía de la sentencia de un contencioso administrativo, el concejal de policía me contestó que no se podía contestar porque se había interpuesto un recurso. Pues solicito información sobre el recurso interpuesto y la motivación del mismo. Pregunto también cuáles fueron los motivos de la falta masiva de agentes de nuestra policía municipal en la media maratón del domingo pasado. ¿Estuvo de servicio en la misma personal del cuerpo de policía que tenga restricciones de servicio y solo realiza funciones administrativas? En caso afirmativo, pregunto cuáles fueron los motivos.
Seguimos también sin saber la situación de las mociones que quedaron pendientes en el anterior mandato y sin saber si se van a llevar a cabo en este. Y, por último, quiero señalar que hay una bombilla en la Avenida de Madrid, justo al lado de la Policlínica, en el soportal, donde está el Bar El Capricho y la Policlínica, que lleva parpadeando constantemente desde hace varios meses. En la Avenida Madrid, justo a la altura de la Policlínica y del Bar Capricho. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. A ver, es un tema que es a largo plazo. Como todos sabemos, la carretera de Alba pues, se está haciendo proyectos y modificaciones que con el tiempo saldrán adelante, lógicamente, tarden más o menos. Y simplemente quería saber cómo nos afectaría a Santa Marta, al término de Santa Marta, sobre todo la variante de Calvarrasa de Arriba, que según alguna información que tengo podría llegar por término de Santa Marta, porque claro, estamos pegando. Y simplemente es si hay alguna información ya de ese proyecto o cómo está el tema, simplemente eso. Bueno. Carmen, por contestarte alguna de las preguntas. Sobre las obras que bloquean las ceras a contenedores se suele hacer, se suele variar el contenedor. Bueno, puede suceder, como ha sucedido en el caso de la Fontana, se movió inmediatamente. Sobre las arquetas que hablas del Camino de Carvajosa son de la Comunidad de Regantes. Supongo que será por exceso de agua en este momento, pero se lo hemos comunicado y se lo comunicamos habitualmente. Es de la Comunidad de Regantes, no son redes municipales. Entonces, es verdad que el agua brota, mana. No hay ningún riesgo de nada porque se trata de acequias soterradas, de tal manera que cuando son sifones pues aumenta el agua y sale por los casetones. No es... Pero bueno, efectivamente se puede congelar el agua en invierno y puede generar resbalones. Entonces se lo comunicamos habitualmente a la Comunidad de Regantes. Sobre el resto de preguntas te las contestamos en el próximo pleno. Hay alguna que, bueno, por ejemplo, la bombilla de la Policlínica creo que no es cuestión municipal, aunque ayudamos, pero creo que no es, creo que esas bombillas son de la comunidad de propietarios del edificio de Versalles, creo, pero bueno, en todo caso lo podemos hacer. Sobre la escombrera me dicen que es un desbroce, pero bueno, te lo aseguramos en el próximo pleno. Sobre el programa de refuerzo escolar, te lo vemos. Sobre la rampa de acceso a la guardería, no es que se quitara el brillo, se abujardó. Es decir, abujardar el granito significa que le quitas la posibilidad de que deslice, es decir, lo haces rugoso. Por ejemplo, cuando sales de muchos ascensores en suelos que son graníticos, verás que el color del suelo cambia. No es que le hayan quitado el brillo, es que no impide que resbale. Si aún así resbala, pues veremos qué se puede hacer. No sé si poner unas bandas antideslizantes, También es verdad que las personas que algunas veces nos lo han dicho, nos insisten en ciertas cuestiones que vamos allí y no comprobamos, como hablan de vomitonas desde fiestas. Oiga, personalmente he estado allí dándome una vuelta allí, viendo otras cosas que hay que hacer en la guardería. Y entonces, pues, a veces cuando te dicen algunas cosas ya hasta las tienes que poner en cierta cuarentena, ¿no? Porque no sabes cuál es la intención del que te la dice, porque así somos, ¿qué le vamos a hacer? Sobre los talleres de lectura, el fallo de la policía te la justificará el concejal, que ha tenido que salir a la reunión del transporte metropolitano, que hay online en este momento. Igualmente, sobre los agentes de la policía local, sobre la climatización, te iremos contestando. Supongo que sí, en el caso de la climatización sí. El problema era en verano, no la climatización de invierno. El problema era en verano, en principio. Con lo cual, bueno, pues desde luego lo estamos viendo y lo incorporaremos bien. A lo mejor no lleva una partida específica, tiene que ir dentro de la partida de mobiliario o la partida que haya dentro del capítulo 6 del presupuesto. Florian, sobre la variante. No tengo noticias de lo que estás diciendo. Lo que sí sé, si te estás refiriendo a una autovía, si esa es lo que tú llamas la variante, está contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana. El proyecto se contempló y, de hecho, consta. La variante era la unión de la carretera de Cáceres, carretera de Madrid, por los exteriores, variando, es decir, la autovía actual permanecería, pero sería una autovía que iría en el límite del término, en la zona, en la carretera de Alba. A nosotros nos afecta muy poquito. De hecho, afectaría a lo que es el futuro cementerio municipal, que está calificado así en el Plan General de Ordenación Urbana, a la altura del Radio Faro, para que te hagas una idea. Lo que era el Radio Faro, que creo que ya no existe.
que en esto creo que ya no existe. Entonces, en principio está contemplado, lo contemplamos como tal. No hay, si ese proyecto sale adelante, pues en nuestra normativa urbanística está contemplado. No hay las afecciones o no, eso ya depende de otras administraciones. Desconozco si va hacia adelante o no ese proyecto, lo desconozco completamente. La información que yo tengo es que la variante sí va adelante. Pues sí va adelante. Y había dos proyectos y creo que el municipio ha desestimado uno y creo que el otro sí nos afectaría a término nuestro. Yo te puedo decir lo que conozco, y es que el proyecto que en su momento estaba contemplado en el Ministerio, los redactores del Plan General lo contemplaron en la planimetría. De hecho, si consultas el Plan General de Ordenación Urbana, vas a ver que se contempla esa variante, la que yo conozco. No había otra, que yo sepa. Con lo cual, entiendo que nuestro deber está cumplido. Si está contemplado, pues está cumplido. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos. Levantamos la sesión, nos quedamos con los vecinos.